Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y el lugar en el que oigan y vean este video. Esto es un análisis del UVCDCAT en macro temporalidades. Hoy es 31 de mayo de 2025 y vamos a hacer el análisis macro para que nos acompañe durante todo el mes de junio, ¿sí? Para cerrar este primer semestre de 2025. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos la semana en donde claramente podemos ver que fue una semana mixta, como yo siempre les comento, un order flow alcista, otra parte del order flow bajista, se ve claramente un impulso y un retroceso, pero bueno, vamos a ver esto en temporalidades macro para tener claro hacia dónde vamos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a, evidentemente, el mes. Al ir a temporalidad mensual, aquí la cosa empieza a cambiar, ¿sí? Vamos a eliminar todo por un momento y miren ustedes cómo, cómo ha cerrado mayo, ¿sí? ¿Cuáles son digamos, los mínimos que tendríamos que tener en cuenta en el próximo mes? Bueno, yo creo que uno de los mínimos importantes va a ser los 1,3420. Evidentemente estamos lejos todavía, ¿verdad? Pero bueno, ese es un mínimo que en primera instancia hay que contemplar. Después sí tenemos los 1,31, los 1,30, por supuesto. eh, pero en principio, creo que ese es el mínimo a contemplar. ¿Sí? En el gráfico mensual, el primer, el primer mínimo que vemos es ahí, es en esa zona. Y obviamente el máximo creo que tiene que ver más con un máximo anual. Vamos a marcarlo aquí. Sí, de hecho es un máximo, es máximo anual. Los 1,47, bueno, 1,48. Creo que son los niveles a los cuales tenemos que atender como referencia. Después, evidentemente, todo esto, por ejemplo, esto es una liquidez sumamente importante, entonces creo que el mercado tiene mucho sentido de que, sobre todo con este patrón que ha mostrado de venir hacia la baja, tiene mucho sentido de tener el mercado a niveles más inferiores a los actuales, ¿verdad? Así que vamos a ver, pero eso es importante. De, del gráfico, del gráfico mensual, bueno, acá esto viene de un análisis pasado, pero miren ustedes, voy a ver si puedo limpiar esto, sacar esta raya, perfecto. Voy a limpiar estas líneas que son semanales, después las colocamos, o mejor dicho, vamos a hacer que en meses no se vea. Perfecto. Y esta en meses tampoco. Y esta tampoco. Bien. Bueno, en líneas generales, cuando estamos en el gráfico mensual, ahí vemos los niveles claramente. El máximo que yo les marcaba recién, eh, después zonas interesantes y, como les comentaba, eh, la, la, la zona mínima ahí en los 1,34, ¿sí? De hecho, eh, 1,3410 para ser más exacto, pero bueno, lo importante es que si vemos el mercado desde su fractalidad, justamente lo que ha venido haciendo es, vamos a quedarnos un poquitito con ese order flow, ¿verdad? Que es un poco lo que ha hecho.
eh, viene, claro, el order flow viene siendo alcista, evidentemente. Acá tenemos mínimos cada vez más bajos, más altos, perdón, y máximos también cada vez más altos. Es evidente que en estos últimos, llevamos 5 meses, excepto enero, que fue un mes alcista, ustedes pueden ver ahí que febrero fue bajista, ¿sí? Esas mechas que tiene el mes de febrero, tanto arriba como abajo, tiene que ver con los aranceles. ¿Se acuerdan que en febrero empezó Trump con el tema arancelario y puntualmente con el conflicto con Canadá? Y bueno, este paro obviamente está muy, muy estimulado por ese tipo de noticias. Marzo fue un mes similar, pero ya eh, en abril tuvimos la determinación y miren lo que fue abril. ¿Cómo decirlo? La vela del mes de abril de alguna manera ya nos predisponía a tener un marzo bajista, ¿sí? Porque era una vela con muchísimo cuerpo, eso es muchísimas ventas, muchísima fuerza. Y nosotros teníamos que ser claros y tenemos que ser claros de que de que estábamos operando un retroceso. Ahora, justamente tenemos que delimitar ese proceso, ese retroceso, perdón, finaliza ahí, neutraliza este mínimo, neutraliza toda esta liquidez, viene quizás por algún otro mínimo. Bueno, eso lo tendremos que ver efectivamente. Yo creo que ver el mercado en 1.25 para el USD CAD sería raro verlo la semana que viene, evidentemente. Esto es un gráfico mensual, no se olviden ustedes. Pero eh, por lo menos creo que esa fuerza bajista tenemos que entenderla como parte de ese retroceso y estar atentos a qué pasa, porque también es cierto que luego de 4 meses a la baja, no es de extrañar que el semestre cierre con un mes alcista. Puede pasar también y eso nadie lo sabe. Esa es la realidad. Lo importante es que tengamos clara la información que nos da el mercado. De momento, me parece a mí que lo preponderante es, o yo me quedo con que el fractal viene así, ¿sí? No más. El fractal mensual es este. Punto. Creo que eso es importante tenerlo claro, pero claro, hasta dónde se da ese retroceso? Eso es la interrogante que tenemos que dejar eh, plasmada, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a un gráfico eh, semanal, ahí empezamos a ver algunas cuestiones. De hecho, voy a sacar esto, no lo voy a borrar, perdón. Voy a hacer que esto se vea solamente en, en horas. Ahí está. En días no y en semanas tampoco. Perfecto. Bien, entonces, em, ¿a qué voy con todo esto? Vamos al gráfico semanal. Bueno, ahí tenemos la semana. Acá empezamos a ver la semana que yo les comentaba el otro día, ayer mismo. ¿Ven la mecha ahí? La, 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 la vela semanal, que dicho sea de paso, creo que era esto lo que yo tenía ahí. Perfecto. Se ve claramente. Esto fue lo que estuvimos trabajando esta semana. ¿Sí? Por eso en esta semana, recuerden que estamos en gráfico semanal, en esta semana tuvimos order flow digamos, una parte del order flow alcista y otra parte bajista. Y eso fue lo que vimos en la semana. Entonces, ahora estamos muy, muy metidos en toda esta zona. Me olvido por un momento de todos estos niveles. O sea, estuvimos cerca esta semana de los 1.40,
¿Qué cerca? Estuvimos. Perdón, esta semana no, este mes. Estuvimos en los 1.40, pero inmediatamente, bloom. Esta fue la semana anterior. ¿Se acuerdan que yo les dije, esta semana, la semana anterior fue una semana completa? No hubo como en esta una parte del order flow alcista y otra bajista. No, la semana pasada fue toda la baja. Bueno, acá está. Esta es la vela que lo refleja. Bien. Entonces, yo creo que esa vela semanal tiene mucho cuerpo. Viene acompañada de hace algunas semanas de otras que tiene también muchísimo cuerpo. Entonces, yo de este máximo voy a olvidarme un poquito de los 1.40. Voy a ver qué pasa en esta semana, ¿sí? Voy a ver qué pasa, pero evidentemente lo que voy a estar buscando es, eh, el mercado ya de alguna manera fue eficiente, porque acá si bien dejó un pequeño fair value, pero es muy pequeño, habrá que ver qué pasa esta semana. Este, creo que podríamos dejarlo marcado, pero no, tampoco sé si es muy. Bueno, vamos a dejarlo para esta semana que empieza el semestre como algo, a ver si realmente tiene sentido. Creo que ese fair value puede ser interesante. Eh, pero bueno, el mercado, estas zonas que yo les muestro acá las tenemos desde hace rato, ¿verdad? Desde hace mucho rato, todo esto, ¿sí? Entonces, todas esas zonas, evidentemente, las tenemos hace muchas semanas y hemos venido hacia ella. De hecho, teníamos esta, esta zona cuando el mercado casi la toca a penitas, pero enseguida tuvimos 2 semanas después al alza. Y recién en este último cierre de mes el mercado se metió bien en esta zona. Y eso era algo que nosotros preveíamos. Ahora, recuerdan que yo les hablaba del mínimo de los 1.34. Y bueno, estamos a 300 puntos, nada más. Para este mes de junio, ¿podemos recorrer esta zona? No me sorprendería en lo más mínimo, en lo más mínimo. De hecho, si tengo que tomar otro mínimo en un gráfico semanal, tomaría este, ¿sí? Porque veo, voy a llevar un poquitito más hacia arriba, porque veo que esta mecha, ¿sí? Vamos a marcarla ahí, toda esta mecha, vamos ha sido mitigada, si ustedes se fijan, tan solo en el open. El Fear Value, y ni que hablar del close, no, o sea que esta zona yo hoy la agrego. Quizás no la agregué en febrero, en marzo, bueno, en abril tampoco, porque estábamos un poco lejos. Pero hoy, que podemos tener una neutralización completa de este fractal, para mí esta zona se vuelve interesante. Claro, estamos a 500 puntos. No lo voy a ver el 3 de junio, evidentemente, a no ser que pase un desastre en el mercado. Pero bueno, la zona la tengo, ¿sí? Entonces, esa posible consecución, esa continuidad bajista, tiene mucho sentido, ¿sí? Tiene mucho sentido. Cuidado que la vela de esta semana, vamos a marcarla también, la vela de esta semana tiene liquidez. Entonces, la apertura de la próxima semana puede ser alcista. Puede que el mercado en la apertura venga al fair value de esa mecha o venga al máximo, se lleve el máximo de la semana y quizás después puede seguir bajando. Eso puede ser algo que acontezca sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos que ir viendo. Como siempre les digo, no importa que nosotros en el intradía estamos en 5 minutos y en 15 digo, no, pero esto lo tenemos que tener claro. Cuando estamos en el gráfico de 5 minutos, esta estructura, digamos, gráfica, la tenemos que tener también en nuestro subconsciente. Tenemos que contemplar que, por ejemplo, si vamos a vender
Y bueno, es una venta a favor de todo esto. Si vamos a comprar, es como que vamos un poquito en contra de todo este último movimiento bajista que se puede ver. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Acá no se toman decisiones. Esto sirve simplemente para analizar, pero es parte de la especialización y es parte de tomar también en el día a día mejores decisiones, por supuesto. Entonces, ahora si nos vamos a un gráfico diario, en el gráfico diario, bueno, yo creo que el Fear Value ahí no tiene mucho sentido, así que lo voy a eliminar. Bueno, de hecho, si tuviese que marcar un máximo, sería este, ¿sí? Ese sería un máximo que estaría observando a ver si lo revienta, si lo rompe, que dicho sea de paso, puede ocurrir, ¿sí? Puede ocurrir que tomando todo esto como un fractal bajista, a ver, tomando todo esto como un fractal bajista, podríamos estar en una zona de aperturar la semana con alguna compra. Bueno, sí, si en gráfico diario eso se ve, sería interesante. Claro, para el gráfico diario, el fractal que yo tomaría sería este, evidentemente, ¿no? Creo que ese es el... Ah, no, me equivoqué de herramienta. El, si hablamos de gráfico diario, yo creo que el fractal que estaría tomando sería este, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no tomaría este máximo, sino que para la fractalidad tomaría este porque fue el que me generó un nuevo mínimo, ¿sí? Pero como máximo inmediato tenemos ese, que de hecho no lo voy a marcar, no tiene sentido, ¿sí? Eh, y bueno, acá vemos cómo el ciclo de mercado se está cumpliendo. Entonces, acá vemos cómo toda inyección continúa con una neutralización. Y ese es el juego del mercado, siempre. No importa el tipo de gráfico. Claro, hay que ver hasta dónde neutraliza. Ahora, estamos en una zona interesantísima, ¿sí? Porque de todo este fractal, de todo este, ¿sí? Estamos en zonas OT. Yo estoy seguro, voy a cambiar la configuración de ese nivel y miren, estamos en zonas OT. Entonces, tampoco nos puede sorprender que en el próximo mes, por eso hay que irlo viendo también día a día, tampoco nos puede sorprender que en el próximo mes nos metamos un poquito en estas zonas, ¿por qué no? Con alguna mecha, pero después sigamos en un sentido alcista. Entonces, si en el próximo mes no llegamos a esta zona, ni tampoco llegamos a esta otra, a mí no me sorprendería en absoluto, porque está reaccionando el mercado a una zona OT. Pero claro, la neutralización, si bien están en zonas óptimas para las compras, la neutralización aún no es completa. Podemos también quizás ver cierto repunte al alza para después seguir cayendo. Eso también puede darse. ¿Sí? Insisto, los intradías no tomamos decisiones en estas temporalidades. Pero sí tenemos que tener estos escenarios presentes cuando estamos en 15 minutos, en 5 minutos, porque, porque sabemos que también tienen su relevancia, su importancia, ¿verdad? Así que vamos a cambiar el gráfico y ahí nos quedamos. Em, la verdad es que de este gráfico no cambiaría mucho. Bueno, esta herramienta de liquidez la voy a eliminar porque ya fue tomada. Eh, Esta no, esta de arriba no. Acá ya queda claro que fue un rompimiento de estructura. De hecho, rompió y siguió a la baja. Fue muy claro ese. No lo voy a eliminar porque está muy claro el market shift, ¿verdad? Cuando el mercado viene, rompe, genera. Este es un strong point, un punto fuerte que es roto y a partir de ahí se desencadena todo el movimiento a la baja. Entonces, está muy bien eso. Y bueno,
creo que de momento toca seguir esperando. Vamos ahora a 4 horas, ¿sí? Y bueno, ya en 4 horas empezamos a ver las semanas, como vienen. Acá está lo que yo les decía el otro día y se los vengo repitiendo mucho. Hay semanas, bueno, justo me quedaron marcadas y está excelente, las semanas completas y las semanas mixtas. Semana completa fue la anterior, en donde todo el order flow fue bajista, y semana pasada fue mixta, en donde una parte del order flow fue alcista y otra parte fue bajista. A veces pasa al revés, la semana completa es toda alcista o la semana mixta es una parte bajista y otra parte alcista. Pero son los dos grandes tipos de semanas que uno puede encontrar en el mercado cuando obviamente no está lateralizado, ¿no? Me refiero a un mercado en cierto modo tendencial. Y bueno, acá está el fractal que yo les decía, que en diario se veía mejor. Entonces, no me sorprendería, insisto, por eso hay que ver qué pasa en el día a día. No me sorprendería a mí en absoluto que en la apertura de mes esto es liquidez. Entonces, el mercado venga. Yo si llego a ver el rompimiento de este máximo, evidentemente puede ser que sea para ir por liquidez superior. Todo esto puede ser tomado también en cuenta como hay quien esté mirando todo esto como un fractal y está bien, ¿verdad? Habría que validarlo, evidentemente, habría que ver con Fibonacci si todo eso corresponde a un fractal. Yo creo que sí, creo que se podría tomar como, en cierto modo, como un fractal. El agotamiento está ahí, o sea, se respeta de alguna manera esa zona. Después podríamos tomar quizás esto otro como otro fractal, ¿verdad? Y puede ser que le falte un poquito más a un tercer fractal también, aunque venimos de fractales superiores. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el USD CAD va a seguir con esta estructura bajista, pero hay que tener mucho cuidado a, eh, a los rompimientos. Principalmente al rompimiento de esta zona, que esta sí la voy a dejar marcada. ¿Sí? Esa zona corresponde al 12 de mayo, a la mitad de mes. Eh, si el mercado al empezar junio me rompe este máximo, rompe estos niveles, no voy a seguir perdiendo el sesgo bajista. Ahora, si el mercado rompe este máximo, bueno, ahí por más que venga su retroceso, me comportaría con cautela porque podemos ir al alza por toda esta liquidez. O sea, todo esto es liquidez, mucha. Pero bueno, por eso lo vamos observando día a día y ahí es más fácil obtener conclusiones, ¿sí? En- Esto es, digamos, cuando uno tiene un gran objetivo, lo tiene que partir poco a poco. Entonces, bueno, yo quiero saber si el mercado me va a romper este máximo o va a venir por esta liquidez. Bueno, tengo que ir viendo qué me va haciendo en las velas diarias, qué me va haciendo poco a poco. Y ahí me puedo, ¿por qué no?, adelantar a ver si eso ocurre o si por el contrario el mercado sigue a la baja. ¿Sí? Y por ahí esto puede volverse un punto fuerte y me genera un nuevo mínimo, me genera un nuevo rompimiento y es en ese rompimiento en el que nos metemos a estos niveles profundos. Y se acuerdan que hoy en el análisis de junio agregamos un nuevo nivel, que claro, hoy está lejos del precio actual. Pero si yo les hago esto, a mí ustedes saben muy bien que no me gusta hacer futurología, pero si yo llego a hacer esto, a nadie le sorprendería ver una estructura así, a nadie. Entonces, bueno, cuidado que eh, puede darse algo por el estilo. Y no nos olvidemos, me voy nuevamente a un mes, y no nos olvidemos el patrón, el hermoso patrón que traemos en 3 meses. O sea, esto.
claramente es una confirmación bajista. Evidentemente, podemos tener un movimiento al alza, no lo niego, pero en estas caídas que tenemos en este primer semestre, es innegable de que hay un movimiento a la baja. Y puede ser, puede ser que así sea. A ver, vamos a volver a 4 horas. Y bueno, en 4 horas nos queda el mercado de esta manera. ¿Sí? Tenemos que estar muy atentos a lo que va haciendo el precio. Y bueno, nosotros lo vamos siguiendo obviamente día a día en la sección de Nueva York, en el comercio intradiario. Vamos viendo qué pasa. eh, y en eTrade Plus, en la comunidad premium, que cualquiera puede sumarse. Quien quiera me deja un mensaje, debajo están todas las formas de contacto para ingresar, evidentemente, y ahí les vamos dando seguimiento de lunes a viernes al GBCD CAD. Pero este es el análisis macro en donde vemos que estamos ante una fuerte caída bajista. Bueno, si es caída es bajista, obviamente. Estamos claramente ante una caída, pero el gran desafío ahora es es detectar, perdón, en qué momento se agota. ¿Sí? Esto es lo que pasa muchas veces. Venimos en una tendencia bajista, ahí es clara, se ve claramente en 4 horas también, que lo veíamos en gráfico mensual, en gráfico diario, en gráfico semanal, pero ahora tenemos que detectar cuándo se puede dar ese cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque bueno, el mercado va a venir por esta liquidez, esto es liquidez, ni que hablar que acá arriba hay liquidez. eh, Esto va a ser, ahora es liquidez externa, en algún momento va a pasar a ser liquidez interna y nos va a dejar el mercado liquidez externa nuevamente. Y así va cambiando su rol y este es el juego algorítmico al que estamos eh, eh, permanentemente expuestos y con el cual nos podemos beneficiar, pero si hacemos, como digo siempre, un comercio retail, profesional y consciente. Y eso es lo que promovemos a diario, semanalmente en eTrade Plus. Así que bueno, de momento no mucho más para agregar, colegas. Está muy claro el análisis, por lo menos a mí también me vino bien el repaso y bueno, estaremos viendo a partir de la próxima semana qué es lo que hace el mercado como apertura, pero insisto, esperemos al lunes a ver cómo abre. Yo siempre digo que el lunes a veces no es el mejor día para la operativa, a veces el lunes es un día para, para dejar que el mercado se empiece a desarrollar en cuanto a su order flow semanal y por ahí ya martes o miércoles tenemos la primera entrada, aunque hay lunes en donde el movimiento se ve claro. De hecho, insisto, a mí no me sorprendería que el lunes tengamos en la apertura tengamos algún movimiento al alza, también como reacción de estar en esta zona, sí, pero después sigamos con ese movimiento macro a la baja. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo inicia la semana, pero y cómo inicia el mes, por supuesto, pero este análisis era de orden, como siempre. Cada fin de mes, cada inicio de mes, cada 15 o 20 días es importante para los que somos intradía eh, ir viendo cómo el mercado está en sus zonas macro, porque también las tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestras ejecuciones en 5 minutos, en 15 minutos o en temporalidades aún más pequeñas. Esto ha sido todo por hoy. Les mando un gran abrazo y nos encontramos el siguiente mes. Que estén muy, pero muy bien. Cuídense mucho. Chau, chau.